IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencia Forense y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho de la UNAM, a Eduardo Ramírez y a su equipo que se encuentra en cabina, quienes propician este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia y se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, UNAM, en donde nos pueden dejar las preguntas y comentarios para nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña Valeria Moscoso e Isaac Inocencio para conversar acerca de su libro Reflexiones y Sentipensares psicosociales sobre el acompañamiento con personas víctimas de tortura en México. Voy a leer una breve semblanza de ambos. Valeria Patricia Moscoso Ursúa es especialista en trabajo y acompañamiento psicosocial y defensora de los derechos humanos, licenciada en psicología y maestra en intervención psicojurídica y forense. Ha trabajado en instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en México y Chile, es coordinadora de la Red Nacional de Peritos Expertos Independientes contra la Tortura e integrante del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos. Isaac Inocencio es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, se formó como psicoterapeuta corporal en Psicotepal AC y tiene estudios en perspectiva y estudios de género tanto en la UNAM como en la UAM. Actualmente está por concluir la licenciatura de Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La tortura es un delito y una práctica presente en todos y cada uno de los países del mundo. En el caso de América Latina, su práctica ha sido permanente y generalizada, aunque con periodos de mayor o menor visibilidad según los procesos y el régimen político. En este contexto, México no ha estado exento, por desgracia, y la tortura ha constituido una herramienta estatal que ha sido utilizada por diversas instancias del Estado. A partir de los años 60 y 70, principalmente, se comienza a considerar una práctica reprochable derivada de las crecientes denuncias de personas vinculadas con los movimientos sociales y defensoras de derechos humanos, lucha que persiste hasta nuestros días. El día de hoy hablaremos con nuestros invitados del libro Reflexiones y Sentipensares psicosociales sobre el acompañamiento con personas víctimas de tortura en México, que conjunta las experiencias de trabajo psicosocial en torno al tema de tortura y del acompañamiento a personas y familiares sobrevivientes de la misma. El libro busca abonar a la lucha contra la tortura y recuperar los aprendizajes y buenas prácticas que se han desarrollado tanto en América Latina y en México para trabajar con personas víctimas. Bienvenidos. Pues nos da muchísimo gusto tenerles aquí, sobre todo para que nos compartan un libro que me parece que es como muy importante, sobre todo por la temática que aborda, el acompañamiento a víctimas, algo que a veces se deja muy de lado. Valeria, además del extenso currículum que ya leyeron, es profesora de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, así que estamos en casa y nos da mucho gusto recibir a Isaac también para que podamos conversar sobre todas estas temáticas tan interesantes. Lo primero que quisiéramos contarle al auditorio es cómo surge este proyecto y qué los lleva a construir y a coordinar pues es el libro con un conjunto de experiencias que, como bien lo dijo Carla en la introducción, pues busca justamente ir como acompasando el trabajo que han venido realizando en este campo. Pues bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Nos es bien bonito poder estar en este espacio y poder compartir el trabajo que hemos estado realizando, que tuvo varios años de evolución, de desarrollo, de aprendizaje
y que pues este año ve la luz a través de este libro que casi es como un hijo, ¿sí? Al menos para mí, ¿no? Entonces, es un proyecto que en realidad surgió un poco como el libro desde las resistencias. Yo trabajaba hace algún tiempo en una organización de sociedad civil, que como organización de la sociedad civil mexicana, pues tiene una predominancia en el trabajo jurídico de los casos que están vinculados a violaciones a derechos humanos. Es una organización que con muchísimo esfuerzo de muchas personas empezó a intentar integrar esto que es el enfoque psicosocial y todo lo que implica el acompañamiento integral a víctimas. Por ahí hubo algunos avances al respecto, pero siguió siendo una organización muy centrada en lo jurídico, muy centrada en lo político y en lo político de altas esferas, de personas tomadoras de decisiones, ¿no? Entonces, pues por ahí había esta intención desde el espacio en el que yo estaba, de decir, bueno, pero a las personas hay que acompañarlas, no es solamente un amparo, no es solamente una diligencia, no es solamente un documento que entregas y ya, o haces una entrevista y recabas la información y listo, sino que de verdad hay que hacer todo un proceso de acompañamiento. Y por alguna de esas casualidades, en algún año, el año que inició este proyecto en el 2017, sobró una parte de un financiamiento que no sabían en qué utilizar y un poco nos fue entregado a quienes trabajamos en el área psicosocial diciendo, pues ya, hagan lo que quieran, ¿no? Y ahí es donde dijimos, no queremos otro foro más con especialistas internacionales para hablarnos de la parte político-jurídica que ya conocemos, sino que queremos hacer algo con las personas, ¿no? Y entonces por fin logramos hacer estas jornadas de trabajo psicosocial con personas sobrevivientes de tortura y sus familiares, y que se componía de 3 días de trabajo con las personas sobrevivientes y familiares, desde un enfoque psicosocial abordando varios temas, pero trabajando de manera muy directa con las personas, y ese primer año fue de muchísimo aprendizaje, fue súper exitoso, y pues fue tanto que sí logramos que esta posibilidad de hacerlo el siguiente año y el siguiente año perdurara, ¿no? Lo hicimos con el mismo grupo, aprendimos montones, y pues llegada la pandemia, cuando no pudimos hacer un cuarto encuentro producto de la pandemia, pues decidimos ocupar el tiempo de encierro para poder escribir, ¿no? Y para poder sistematizar todo lo que habíamos aprendido, y a partir de ahí y de varias cosas, subidas, bajadas de esos años, pues finalmente logramos sacar de manera independiente este libro este año. Un poco me gustaría preguntarle, Isaac, para también el auditorio, ¿no? De pronto hablamos como de esta parte del acompañamiento psicosocial, y desde, como decía Valeria, desde los lenguajes jurídicos, procesales, ¿no? Lo psicosocial se vuelve algo así como, pues una cosa buena onda, ¿no? Donde van y ven a la gente, ¿no? En el entorno y generan relaciones. Pero yo creo que es mucho más profundo que eso, mucho más necesario en muchos ámbitos, sobre todo el ámbito jurídico. Y me gustaría justamente que pudiéramos ahondar sobre eso, ¿no? ¿Qué entendemos por ese acompañamiento psicosocial? ¿Qué es lo psicosocial, ¿no? Y cómo se incrusta en los procesos de carácter, sobre todo penal, cuando tenemos víctimas de graves de violaciones a derechos humanos, como es el caso en este libro de la tortura. Uy, no, me pones como una pregunta muy, muy particular. Quizá como contextualizo un poco cuál es mi aporte, para que también aquí la experta en ese tema, si es Valeria, le voy a revolver un poco la pregunta porque sería interesante, porque el libro justo habla de eso, ¿no? El libro es como un gran recorrido hacia cómo el derecho se encaja en realidad, o cómo engrana al acompañamiento psicosocial, ¿no? Y que el acompañamiento psicosocial en este largo construirse en América Latina, porque además creo que el libro también tiene que ver con esta mirada de cómo se ha construido con estos procesos previos en las violaciones, o en ahora recién pasado el evento de Chile, por ejemplo, ¿no? El golpe de Estado, que ahí arrancaría como este gran proceso de cómo recuperar esta memoria, y que se ocultan algunas cosas, que no solo es lo jurídico, y desde ahí también este aporte a lo psicosocial, es decir, sí, lo jurídico es una parte importante.
Por ahí el libro retoma algo que Valeria tenía ya en esta inquietud de hacerle una crítica al al litigio estratégico y el gran proceso que puede significar. Pues digo, yo no soy tan especialista en esa parte, por eso me gustaría que a lo mejor Valeria pudiera profundizar un poco más en esta parte. Y quizá recuperando el inicio, cómo surge el libro. Justo somos un gran equipo, todos los que estamos aquí, algunos de manera independiente, algunos, en este caso el equipo de Valeria, que era parte de esta organización civil, fue como tomándonos, nos fuimos encontrando, como a veces sucede en el acompañamiento psicosocial, alguien está haciendo algo en su comunidad, que no está alejado, pero está haciendo pues un aporte, y nos encontramos en el camino y dijimos, pues yo tengo estas herramientas de trabajo y las puedo poner al servicio de la recuperación y del acompañamiento, ¿no? Entonces el libro también habla muy bonito de esa parte de que estas voces distintas, de cómo cada una de las personas que se ha ido acercando a acompañar, que esa es una parte bien importante, no hay una sola forma de acompañar, muchos han sido muy intuitivos. Ahora se empieza a hacer una sistematización de qué es acompañar, qué entiendo yo por acompañar, ¿no? Y en estas experiencias, yo en lo particular trabajé en estas jornadas, es donde yo me adhiero al equipo de trabajo con las herramientas de un trabajo psicocorporal, que son bien importantes. Pero hay otras experiencias. Valeria pone junto con todo nuestro equipo de trabajo, otras experiencias que fueron replicándose también, que partían de estos trabajos con equipos de tortura, o hombres torturados en este caso, o en otros ámbitos, en otros momentos geográficos. Entonces, te digo, no es como, en resumen, digamos, sería como, el acompañamiento psicosocial es un concepto, no quisiera llamarlo así, sino como una práctica que se está fortaleciendo, que se está sistematizando, que está en construcción, pero por su misma labor no puede ser cerrada, nunca creo que va a ser cerrada. Va a ser un proceso abierto y que se ha ido nutriendo. Algunas cosas ya están muy consolidadas y esto tiene que ver centrar en la víctima, pero no en esta cuestión de victimismo, sino más bien del gran impacto que tiene en la vida, que les cambia la vida a las personas en realidad. O sea, después del hecho de la tortura, de la detención, de la tortura, se vuelve otra persona en cierto sentido, ¿no? Y entonces pues yo diría como esa parte sería mi respuesta. Sí, y además creo que como también para escuchar a Valeria justo sobre esa parte, lo psicosocial también rompe con esta idea de lo que solo le pasa al individuo, ¿no? Y lo reverbera en el entorno en el que está esa persona interactuando, haciendo, ¿no? Impactando. Entonces creo que en ese sentido es una práctica que es transgresora, ¿no? De este pensamiento tan centrado como en solo el sujeto al que, o la persona a la que le sucede la experiencia, ¿no? Claro. Y justo, o sea, y aquí es bien importante establecer como esta diferencia que si bien sutil es importante, y es, por una parte, cuando hablamos de lo psicosocial como enfoque, no necesariamente como práctica de acompañamiento, sino como enfoque, estamos hablando de este paradigma, de esta perspectiva en la que entendemos que las personas no son una burbuja, ¿no? Que están aisladas de absolutamente todo lo que les pasa alrededor, sino que se trata de una mirada integral que a lo que apunta es que hay relaciones dialécticas y de coconstrucción entre todo lo que existe, ¿no? Es decir, a nivel individual entre lo psíquico y lo físico, pero también lo espiritual, pero también la persona con su sociedad, con su entorno, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con su contexto laboral, pero incluso con los temas también macrosociales, con la economía, las tradiciones, con la política, ¿no? Entonces, todas las cosas existentes en este mundo tienen esta relación dialéctica de co-construcción, y entonces individuos y sociedad, pues claro que se van co-construyendo y se influyen de manera mutua, ¿no? Hay una interdependencia mutua. Entonces, claro, cuando este enfoque aterriza dentro del tema de violaciones a derechos humanos, del tema de violencias y el tema del acompañamiento, pues una de las cosas que nos dice es eso, no podemos entender al individuo aislado, ¿no? Necesitamos entender lo que le pasa a la persona, cómo respondió, sus experiencias, cómo sus experiencias influyen dentro de esta vivencia también, pero en todo sentido, y ahí sí, ya me acerqué.
pero además cómo influye dentro de su propio entorno, cómo influyen los familiares que han sido malentendidos como familiares no víctimas, pero no, también son víctimas, ¿no? Y el entorno es víctima, la sociedad es víctima. Claro que hay distintos niveles, cuando todo es, nada es, por supuesto que tampoco se trata de eso, pero sí entender cómo este tipo de violencias afectan como si fuera una gotita en el agua y las distintas como vibraciones y aros de extensión, ¿no? Y de alcance que va teniendo. Y en el acompañamiento, pues tiene que ver con esto, cómo dentro de esta práctica estamos presentes, no desde arriba hacia abajo, sino acompañando de manera horizontal estas experiencias, estas respuestas, y cómo en conjunto podemos construir formas de afrontamiento o rescatar o visibilizar formas de afrontamiento que ya estaban, ¿no? O apoyar formas de afrontamiento que ya estaban para poder, pues, de una u otra manera gestionar este tipo de experiencias. Y una última cosa es el enfoque, la perspectiva psicosocial, como ha sido construida, creada en América Latina, porque además es un enfoque creado en América Latina. Pues por supuesto también tiene muchísimo que ver con cómo ha sido la historia de América Latina. Entonces viene desde los movimientos sociales, viene desde las resistencias y viene desde este enfoque de praxis, de práctica y acción en conjunto, ¿no? Viene desde este enfoque de develar lo que ha sido invisibilizado, reprimido, ocultado, ¿no? Y viene además con un objetivo central que tiene que ver con la transformación social y la emancipación de los pueblos, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos ya de esto en el acompañamiento, pues también son parte de nuestros objetivos, poder en conjunto visibilizar lo que ha sido reprimido, ¿no? En todo sentido, recuperar los recursos y las potencialidades de los propios pueblos, de las propias personas, y a través de este proceso, pues ir caminando hacia la transformación y la emancipación de los pueblos. Me gusta mucho la visión que ustedes tienen, porque estando en la Facultad de Derecho, pues digamos que en muchas ocasiones solo vemos la tortura como expedientes, como números, como procesos, y olvidamos qué es lo que pasa después de que se da la parte jurídica, independientemente si hay una sentencia condenatoria o una absolutoria, porque aquí el punto es, ¿y luego qué pasa con las víctimas? ¿Cuál sería esta crítica que justamente se da para estos procesos de defensa de derechos humanos, en donde en muchas ocasiones solo se ve como muy segregado o se ve solo a Carla, pero no es solo Carla, es la comunidad, es muchísimo más, y no es solo una cuestión de responsabilidad del Estado, sino también es como justo una construcción que además de ello, fuera de la parte jurídica, de la parte forense, pues tiene un énfasis social, muy bien lo decía maestra, con esta visión de historia que ha sufrido América Latina, de también de cómo son las comunidades, cuáles son estos efectos. ¿Cuál sería como esta crítica que se da a partir de este enfoque psicosocial? Pues tú, vale, porque ahí sí, creo que, y bueno, vuelvo a insistir, es que ahí yo soy como la parte más práctica y además porque creo que me daría como más gusto que Valeria pudiera como retomar algo que es justo esta crítica al derecho, que creo que a ustedes les parece más enriquecedor, que es justo, hay una idea en el libro que me parece interesante y que es bien importante, que es justo cómo romper la dinámica del ver solo como un número, como un expediente, ¿no? Y vaciándolo a veces de los sentimientos y de la importancia, ¿no? Justo yo recuperaba y quería como quizá desde ahí solo cerrar con eso, que acompañar para nosotros pone el énfasis en dos acciones muy importantes, en auxiliar y en sostener, ¿no? Si en algo podríamos decir que el acompañamiento tiene que ver en auxiliar y sostener, y a veces eso no es fácil de ver, ¿no? No es fácil para nosotros mismos tenerlo como tan presente, siempre estarnos recordando, incluso en el equipo, como recentrarnos constantemente. Y a veces estos procesos jurídicos muy clásicos, no sé cómo lo miren ustedes, pierden este punto de vista, ¿no? Cómo sostener a las personas acompañadas, ¿no? Jurídicamente hablando. Y ahí es por eso yo decía que me parece interesante, porque Vale siempre ha sido muy clara, ¿no? Incluso lo pone en el libro, ¿no? No por descalificarlos, no es por decir vamos ahorita a pelearnos y a sacar los guantes de ring y de box más bien y a ver quién es mejor, sino de decir
en este proceso el derecho estratégico, el litigio estratégico, que puede ser un proceso largo, que puede llevarte incluso a tribunales internacionales, pero que se entrampa en cierto sentido porque va a volver a regresar a la justicia mexicana. Y entonces, ¿no? Puedes hacer un proceso muy largo, pero las personas que están detrás pues no tienen a veces el tiempo y la solvencia económica para sostener esos procesos tan largos. Incluso las ganas, ¿no? También es muy desgastante, es sumamente desgastante. Entonces, pues más bien ahí ya te... Y perdón, y además a veces, aun cuando hay como un acompañamiento de litigio estratégico, lo que sea, también es muy solitario, porque de pronto es como, o sea, yo sigo con el proceso, pero no me estoy preocupando por qué pasa contigo, cómo lo estás sobrellevando. Y muy importante, en unas charlas me tocó escuchar al doctor Carlos Beristain y decía, ha habido casos ante la Corte Interamericana en donde las personas terminan desistiéndose de continuar el proceso porque están desprotegidos, incluso frente a organismos internacionales, en donde, oiga, yo sí, ya está todo muy bien, yo voy a ir a dar mi testimonio y todo, pero ¿y a mí quién me cuida de que cuando regrese a mi casa, por lo que voy a venir a decir acá, que está como a no sé cuántos kilómetros de distancia, cuando regrese al lugar en donde ocurrieron esas violencias no me va a pasar nada? Y ahí o sea, totalmente el derecho, las instituciones se hacen a un lado y es como perfecto, ¿no? Yo, pues a ver cómo lo resuelves. Entonces hay un abandono también desde ese punto de vista interesante, ¿no? Sí, y antes que entregarle quizás sería interesante desde ahí, porque justo muchos de estos procesos, la sensación que queda es, bueno, sí me dieron como la resolutiva de que fui violentado, pero el resultado no se siente como que hubiera justicia, que fuera justo para mi proceso, ¿no? Porque entonces el resultado, además que puede quedarse entrampado y el resultado sea totalmente contrario y me complique más la vida, que eso es algo interesante y por eso ahí creo que, ahí sí, quien tiene más experiencia quizá en cosas muy particulares, pues es Valeria. Y es que creo que ahí, justo como muy bien dices, ¿no? La confusión que ha habido en el derecho hegemónico, o desde el derecho hegemónico, de que una sentencia es justicia y una sentencia no es justicia, ¿no? O sea, la justicia es un concepto tanto más amplio, tanto más complejo y que además tiene significaciones, simbolismos distintos para cada persona, para cada familia, en cada proceso, ¿no? Dependiendo de lo que cada persona haya vivido y lo que eso haya implicado en cuanto a la ruptura de su mundo. Entonces, claro, desde el mundo jurídico tradicional, pues lo que se busca es eso, es la sentencia, es la resolución, es la medida de reparación y que se implemente, ¿no? Son como objetos reparatorios, objetos de justicia, sin tomar en cuenta al sujeto hacia el cual se supone que se le debe entregar la justicia y qué es la justicia para este sujeto, ¿no? Y entonces desde ahí es donde pues teníamos largas charlas de nos choca el litigio internacional, haciendo catarsis, el litigio estratégico, perdón, pero claro, no en un sentido de está mal y hay que erradicarlo, no en absoluto, creo que es una práctica que ha ido desarrollando, es incluso creo que una disciplina en sí misma que se ha ido desarrollando incluso fuera de México, pero lo que es cierto es que sí ha habido varias críticas al litigio estratégico y a cómo ha sido abordado desde la sociedad civil mexicana, porque el litigio estratégico que busca al fin y al cabo, ¿no? Que a través de un caso que es representativo de un caso, de solo un caso, de un caso, ¿no? Y además esta idea de caso, no de una persona a la cual le fueron violentados sus derechos. No, que sigue siendo la misma idea de un expediente, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de un caso que conjunta una serie de características que son representativas y paradigmáticas, también esta palabrita de lo paradigmático, como si en México no viviéramos todos y todas violencia, todos los casos son paradigmáticos. Pero bueno, que lo hacen paradigmático, entonces se lleva a través de un proceso jurídico, pero el centro de este litigio estratégico, ya sea a nivel nacional o internacional, es que a través del caso y de este litigio se puedan generar cambios estructurales. Es decir, que lo que generó estas violencias, ¿no? A través de mostrarlo con este caso y de ganar este caso jurídicamente, entonces pueda llevar a modificaciones que lleven a que las condiciones estructurales, institucionales, etcétera, sean modificadas. Yo no podría decir, pues eso no está mal, ¿no?
claro que está muy bien cambiar las causas estructurales, institucionales que generan las violencias, pero si nos damos cuenta a lo que ha caído desgraciadamente el litigio estratégico con este buen objetivo, es que justamente el centro, lo que está en el centro, el eje, es el cambio estructural. Y el trabajo con las personas que han sido víctimas es la vía para llegar a ese objetivo. Lo que planteamos desde el acompañamiento psicosocial y en esta crítica desde el enfoque psicosocial es ese peso está mal puesto, tenemos que cambiarlo a el centro es la persona que ha sido víctima y su entorno, su familia, etcétera. Eso es lo que tiene que estar en el centro, que esa persona sienta justicia, que esa persona sienta que, aunque también yo reniego mucho la palabra, pero sienta que hubo algún tipo de reparación, ¿no? Que esa persona logre recuperar de una u otra manera o reconstruir de una u otra manera su proyecto, su vida, su equilibrio, etcétera, ¿no? Su estabilidad, su paz, qué sé yo. Ese debiera ser el centro. Y el litigio, ¿no? Lo jurídico, una de tantas herramientas que permitan llegar a eso. El tema es que el litigio estratégico ha sido al revés. El centro es el cambio estructural, la vía jurídica y la víctima alrededor como una vía para llegar ahí. Entonces, justo decimos, no queremos erradicarlo, es una gran herramienta, pero es una herramienta, es una vía para, no es el objetivo final. Sí, y en ese sentido es más bien como una visión crítica, ¿no? A mí una cosa que me gustó del texto del libro es justo eso, que en ningún momento se plantea esta idea de deshagámonos de la parte jurídica, deshagámonos del litigio, no, es una herramienta muy importante, pero un poco lo que decías como en la parte del acompañamiento, ¿no? También tenemos que bajarlo a un plano donde pueda como interactuar con otras herramientas que son necesarias para las víctimas sobre todo, ¿no? Y para que puedan como ser ellas quienes hablan, quienes dicen lo que sucedió, ¿no? Y quienes también puedan expresar lo que lo que necesitan, ¿no? Claro. Porque también hay como una interpretación, ¿no? Desde quien está haciendo esto de lo que tú necesitas es tal o cual cosa, y en realidad muchas veces las víctimas dicen no, o sea, no va por ahí, ¿no? E incluso, perdona, porque justo en esta crítica que vamos haciendo es, claro, poniendo a las personas en el centro y preguntándoles su necesidad, su exigencia, su impacto, su afectación, es desde ahí, desde donde surge. Y el derecho y el litigio estratégico como una herramienta que puede o no estar. Es decir, hemos sido quienes hemos sido parte de la sociedad civil organizada en México, quienes hemos estado con es que hay que denunciar. Claro, hay que denunciar para visibilizar, para saber la magnitud, porque eso permite empujar cambios, generar política pública, mostrar un problema, sí. Pero luego hemos caído en el querer forzar a toda persona a denunciar y a iniciar un proceso jurídico, a judicializar. Y no todas las personas quieren hacerlo. Tomar esa decisión es tremendo. En un país como México, donde los procesos pueden durar décadas y te pueden poner más en riesgo tu vida, tu integridad, donde cuestan carísimos, donde el lenguaje jurídico es inalcanzable hasta para los abogados en México. Entonces, claro, no todas las personas quieren denunciar, no para todas las personas es importante un cambio de reforma, no para todas las personas es importante una ley o hacer una institución. Lo que quieren es recuperar el territorio despojado, lo que quieren es reconocimiento, lo que quieren es recuperar a sus hijos o los restos de sus hijos, lo que quieren son muchas otras cosas que no necesariamente pasan por esta aspiración que la verdad sí viene desde arriba, desde fuera, incluso tomando en cuenta la sociedad civil organizada, ¿no? Para muchas personas sí, es importante, pero para muchas otras lo jurídico ni siquiera es una herramienta que necesitan dentro de su proceso. Es sumamente interesante, vamos a tener que hacer un primer corte, el único que tenemos en este programa, un poco para, regresando, seguir hablando sobre el libro Reflexiones y Sentipensares Psicosociales sobre el acompañamiento con personas víctimas de tortura en México. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar la programación de YUS Canal Multimedia de nuestra facultad. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, invita a todos los juristas y aspirantes a hacerlo a escuchar con atención Radio YUS. Estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas.
Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En News Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. News Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de News Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión News Canal Multimedia. Bueno, pues estamos de regreso de este corte, como dice la machacada, el único que tenemos. Y bueno, como parte de la dinámica que hemos implementado, le pedimos a nuestras invitados y invitadas que nos puedan hablar sobre alguna obra que sea representativa. Y en este caso han seleccionado una muy buena película que se llama La noche de los 12 años de Álvaro Brechner. Y es una película bastante fuerte, interesante, ¿no? ¿Por qué hicieron la selección de ella? Pues no, aquí vale, fue la que me propuso, que puedo intuir por qué. Es una película que es como muy significativa y pone muy clara, muy transparente, pues qué hay como esta cuestión de la tortura, qué implica en la tortura para una persona, desde lo psíquico hasta lo físico, ¿no? Y también familiar, o sea, es como muy clarita, pero mejor que Vali nos platique de la película. Pues es que claro, ante la pregunta de qué obras, qué escritos, qué películas, qué series podemos recomendar en términos de tortura, la verdad es que hay muchas, ¿no? Pero en su momento no se nos ocurrían grandes cosas. Pero creo que esa es una muy representativa, porque justo es la historia no solo de Mujica, el expresidente de Uruguay, sino de pues todo el grupo con el que él participaba en Uruguay en la época, y que fueron detenidos, que fueron apresados, que fueron torturados, ¿no?, por las fuerzas estatales uruguayas, y que claro, la película se lleva a cabo en todo este proceso de 12 años de prisión y de torturas, ¿no? Y qué va pasando, cómo se va impactando la psique, el organismo, las ideas de mundo, las cosmovisiones, las ideologías de las personas en todo este proceso, y creo que sí te lleva muy profundo a lo que a lo que va pasando con una persona que está en esta situación, y qué pasa cuando sales, ¿no? Qué tanto te rompe una situación como esta, y rompe también a quienes están afuera, ¿no? Esperando, buscando a sus familiares, pugnando por su libertad. Y a mí me gusta mucho, lo decíamos ahorita en el corte, porque creo que una cosa súper clara que deja es: la tortura es todo un proceso. La tortura no es solamente el momento en el que un policía, un militar, etcétera, te golpea, ¿no? O ejerce una agresión física en contra de tu cuerpo físico, sino que la tortura es todo el proceso de persecución previo, es el proceso de detención, son las agresiones físicas, sí, claro, pero también es todo un entorno, también son los elementos psíquicos. En el caso de Mujica, el estar en aislamiento, sin siquiera que lo toquen, pero estar en aislamiento por meses, por años, sin poder hablar con un otro ser humano, sin poder interactuar, esas cosas que dirías, bueno, pero ¿qué tiene de tortura? Es tortura. Y es una tortura que rompe, y que de hecho tiene un peso a veces muchísimo más fuerte y profundo que lo que puede ser un golpe o una patada, y que además tienen un impacto y un alcance que dura hasta muchísimo después de la salida. El golpe cicatriza, ¿no? Y tienes un moretón y evoluciona y se va. Lo psicológico, lo psíquico, lo espiritual, lo ideológico de la tortura
es lo que tiene mayor duración, y creo que es mucho con eso con lo que trabajábamos. Sí, pues sí, la película a mí también me gusta por eso, porque justo lo que les decía es como muy transparente, te va llevando como de la mano, además de que es como justo, dices qué largo, ¿no? Me gusta el nombre porque es La larga noche de 12 años, ¿no? Y entonces siempre sumidos como en esta parte como muy oscura, muy buscando como estas pequeñas estrategias para que los mantuviera a flote, ¿no? Que pues se le carga más a Mujica, aislado, como esto simplemente pues lo vamos llevando a un algo que proponemos en el libro que no se haga, que es como patologizar, ¿no? Pero que sí lo va psicotizando, por ejemplo, ¿no? Que va haciendo que vaya teniendo alucinaciones. Y justo cuando decía Valeria, es algo que intentamos como recuperar, no es fácil porque justo el evento traumático de la tortura y esta parte psíquica pues no es como de pues bueno ya te doy algo y se te quitó, o te doy algo y te recuperaste, porque justo esta mirada psicosocial, de acompañamiento psicosocial, que era sostener, es bien importante porque cuando lo ponemos en cuestiones prácticas con el cuerpo, por ejemplo, se hace necesario, ¿no? Y recuperar aquí algo que se coloca en el libro, ¿no? Que es como la apuesta del trabajo latinoamericano también con el cuerpo, dice, se hace necesario a partir de la constatación del tremendo desgaste físico, emocional que implica este tipo de experiencias. La continua tensión psíquica en que viven las personas víctimas se expresa en una fuerte tensión corporal, dolores físicos y reacciones somáticas. Y hay una huella dolorosa, ¿no? Que pueden revivir otra vez lo traumático. Entonces, aquí hay una amplia gama de reacciones, porque cada persona lo irá asumiendo de distinta manera, pero un poco en lo práctico, que podría ser otra experiencia y que ya no estará aquí en lo práctico, qué hacíamos y cómo lo hacíamos, pero el trabajo corporal para nosotros era importantísimo porque era reconectar, ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo haces en realidad? ¿Cómo haces después de eventos tan fuertes que te causan desconfianza? Después del hecho de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Estas jornadas, digamos que son las que siembran la semilla para el libro, que nos dan la idea, son con hombres, por ejemplo, ¿no? Y hacíamos los círculos o el trabajo específico con hombres, y era muy interesante además todo lo que iba saliendo ahí, ¿no? Y entonces recontactar, si era una parte como del tocarse, que era como bien importante, que era como un poco la resistencia, ¿no? Como la cuestión del género, que también que ahí fue muy rico también mirarlos, ¿no? Que no, pues yo como, ¿no? Así que pero también el proceso de la cárcel para los hombres es muy fuerte, ¿no? Las cosas que al final se empezaban a abrir y nos contaban, que tenía que ver con que no podían ser justo, ¿no? Débiles, mostrarse vulnerables en la cárcel, porque es algo que no puede suceder, además en penales de alta seguridad, que es imposible. Entonces el cuerpo nos permitía mucho eso. Y también el cuerpo con respecto a las familias, ¿no? Sí nos llegaron casos de muchas familias que las parejas, las mamás de estos hombres, pues habían enfermado muy gravemente, ¿no? Incluso muchas de ellas ya fallecieron justo a consecuencia de esto. Y entonces como darle justo otra vez esta cuestión del sostén a partir del cuerpo, ¿no? Ya en lo práctico que yo fue lo que fui desarrollando fue esa cuestión, cómo ir acercándonos, cómo ir abriendo, cómo ir como permitiendo poquito a poco ese diálogo de me voy a acercar, ¿no? Me voy a, puedo hacer esto contigo, puedo como recuperar un poco de esta sensación. Era lo que enriquecía mucho y era en realidad también nuestra propuesta muy bien particular, con estrategias que vienen desde la parte psicocorporal, que también tiene que ver con otra cuestión que podría darnos también un tema interesante que en específico, pero que tiene que ver con cosas muy sencillas, con recuperar el tacto muy suave, a veces desde mirarnos, ¿no? Al final del libro pues viene justo estas herramientas que nosotros utilizábamos, las entremezclábamos y jugábamos con ellas, y creo que eso fue una parte muy linda del trabajo que hicimos, porque no éramos como muy rígidos, o nunca lo hemos intentado. Sí, no había ortodoxia en el manejo, ¿no? Sí, ahorita viene esto y luego viene esto, sino más bien, y si metemos en el juego un juego de
que se vayan como reconociendo, que se vayan tocando, ¿no? Trabajo familiar era muy rico, era como muy, ¿cómo decirlo? Como muy apapachador cuando se hacía el trabajo con la familia. Y con ellos también, aunque había así esta resistencia de que se vieran, que se tocaran, que abrieran, al final lo lograban y era un enriquecimiento muy, muy lindo en esa parte, ¿no? Les permitía explorar o recuperar momentáneamente, pues como eso que estaba antes de, ¿no? Que eso que se perdió, digamos, de alguna manera. Y pues bueno, ojalá se sostuviera, que muchos, ahí hay también pequeños fragmentos de sus experiencias y sí reconocen, ¿no? Dicen, sí me ayudó, ¿no? Pero pues vuelven otra vez a lo que decíamos, vuelven a enfrentarse a los juzgados, al MP, a los procesos, que pues no les permite como a lo mejor sostener esta parte, pero que para nosotros es bien importante porque sí da otras herramientas de afrontamiento a estos procesos. Ay, porque además son herramientas que los van a llevar ya no como al contexto de lo jurídico, sino a la vida cotidiana, o sea, cómo puedo volver a enfrentar, ¿no? Mi entorno, mis relaciones, el lugar en donde estoy colocado a partir de una experiencia tan fuerte. Me parece muy importante lo que estás diciendo del cuerpo, porque además en la tortura misma el cuerpo es como el receptáculo, pero también es el mecanismo para poder lidiar con ella, ¿no? Por ejemplo, pensaba en la película, en el aislamiento, como este proceso, ¿no? De empezar a alucinar y demás, también es un mecanismo de defensa del cuerpo para decir cómo lidiamos con esto, ¿no? Y entonces esta parte de la ausencia de esa parte corporal, ¿no? Es una cosa, es una secuela muy brutal de la tortura, ¿no? O sea, te enajeno de esa parte y reconectar debe ser como muy, muy sanador, ¿no? Claro. Sí, y hay 3 momentos, porque de la película que es bien bonita, que claro, está como muy centrada por todo lo que significa hoy Mojica, ¿no? Y todo lo que sí, pero también Eleuterio y Roquefort, no se fue. El escritor, que son 2 herramientas que son ahí muy, por eso decía que la película es bien bonita, ¿no? Porque el escritor, pues justo, ¿no? Lo que les da esta puerta también para tener ciertos privilegios es que él, pues en este proceso que tiene de escribir, era un poco lo que nosotros también intentábamos recuperar, ¿no? Esa parte creativa, ¿no? Y el cuerpo está representado por Eleuterio, por ejemplo, ¿no? Que tiene su hija. Y hay una escena que me encanta mucho donde su niña está sentada frente a él y pues él totalmente deteriorado intentando sostener y le hace como una mariposa con la mano, ¿no? Y le hace como este juego teatral de decir soy yo y conectar. Eso es bien fuerte y eso es bien bonito, ¿no? Cómo en estos procesos puedes conectar y recuperar a lo mejor un movimiento tan sencillo que te puede ser muy significativo. Pero te ancla. Pero te ancla, exactamente, ¿no? Y entonces eso es como ¿no? Es así como... Sí. Que como indescriptible en muchos sentidos. Y verlo ahí, decir, ahí está la clave, ¿no? Y se va, a lo mejor es ese pequeñito detalle que los revitaliza otra vez, ¿no? Porque justo la intención de estas jornadas eran darles un sostén. No nos vamos a poner en esta situación de yo te voy a dar la solución, claro, ¿no? Las jornadas te van a resolver la vida. Dijéramos, si hiciera, pues bueno. Sí, ¿no? Pero justo era esta sensación de sostener y pensarlo junto con ellos también, ¿no? Sí, es una propuesta que sale de nosotros necesariamente, pero en el momento tener la sensibilidad de decir, que van necesitando también. Por eso la película era como muy bonita en ese sentido, ¿no? Que lo sostuvo 12 años y que sostiene estos procesos que no son necesariamente pues tan rápidos, ¿no? Pues es que nos hace ser humanos, ¿no? Realmente, como incluso desde la parte profesional, también en muchas ocasiones como que nos olvidamos y cuando retomamos, cuando estamos cerca de las personas, cuando ubicamos y empezamos a ser empáticos, pero a la vez empezamos a cuidarnos, creo que eso también ayuda mucho justo como a todos estos procesos. Y creo que justo ahorita que les escucho y me agarra ese derecho, yo creo que 3 de los elementos más importantes que nosotros pusimos de manera muy intuitiva a todos y todas en estas jornadas fue centrarlas en esto, en la conexión, en el encuentro y en la humanidad, ¿no?
y que va mucho más allá del proceso desde una disciplina en particular o desde lo que significa el caso o de la exigencia internacional. O sea, no va en cuanto al producto, ¿no? Sino fueron espacios de encuentro que tenían como centro este encuentro y herramientas que nos permitieran en este espacio de encuentro permitir, acompañar la reconexión primero con ellos y ellas mismas, ¿no? Que incluso esa se pierde en la tortura, con sus cuerpos, con sus emociones, con sus sensaciones, con sus pensamientos, sus ideas, sus rupturas, ¿no? Pero también sus anclajes, sus apuntalamientos, y a partir de ahí poder conectar con otros y otras, porque ¿qué es lo que hace la violencia? Es conecta, rompe tejido, aísla, ¿no? Entonces, encuentro para acompañar y compartir herramientas para promover la conexión, pero la conexión además desde una perspectiva humana, integral. No nos interesaba que nos recitaran la ley de tortura, lo que interesaba era recuperar lo humano, ¿no? Claro. Y creo que eso se dio, y creo que en muchos procesos, no solo en estas jornadas, en otras en las que hemos participado, y otros espacios que hacen tantos y tantas compañeros en México y en América Latina, en el fondo, tienen eso, y cuando se centran en eso, creo que son exitosas, ¿no? Porque justo no lo resolvimos la vida, no avanzó el caso, era un fin de semana al año, después se tenían que enfrentar con la vida cotidiana, pero este espacio de encuentro, hemos hablado con ellos y ellas al día de hoy, y seguimos siendo amigos y amigas de ellos y ellas al día de hoy. Dicen, a mí sí me marcó esto que pasó en la jornada, me acuerdo de tal, quiero volver a ese lugar, ay, qué bonito fue salir a fiestear juntos, ay, qué bonito que cantamos, ay, ahí pude hablar con mi hija, ay, ahí me di cuenta de tal. O sea, sí deja una marca cuando se trata de un encuentro y una conexión desde la humanidad. Pues bueno, sobre esto justo voy a aprovechar el espacio para mencionarle a nuestro auditorio que vamos a tener la presentación de este libro en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses el día 21 de septiembre a las 13 horas, por si se quedaron justo con saber un poco más de este libro, pues para que nos puedan acompañar. Y pues les queremos agradecer muchísimo el que hayan estado con nosotros, ha ido muy rápido estos 45 minutos, y a nuestro auditorio también queremos invitarlos a que puedan sumarse a nuestro 6º Congreso en Ciencia Forense, que va a ser los días 4, 5 y 6 de octubre. Pueden checar la página 6º Congreso en Ciencia Forense, y para que puedan tener los detalles sobre el programa e inscribirse. No me queda más que agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias. No, pues a ustedes por la invitación, y pues yo solamente rápido, porque siempre cuando digo, ay, están hablando del libro, qué interesante, se escucha muy bien. Está en PDF. Perfecto, sí. En la asociación que nos ayudó a publicarlo, que es Aluna, está en su página, ahí pueden googlearlo seguramente en esta, y ahí está la versión PDF. Y algo del libro que a mí me encantó es que está escrito de una manera muy sencilla, se va muy rápido, parece que estás leyendo un libro de literatura muy sencillo, que a veces los manuales de acompañamiento son densos, llenos de muchos tecnicismos también, y que se van a encontrar con una lectura muy rica, que se atrevan, que lo descarguen y se animen a leerlo, porque va a estar muy ameno. Creo que eso es una gran característica de este libro, que también es un reflejo de lo que pasó, y está lleno de muchos simbolismos también. Sí, así es. Pues acérquense al texto, ¿no? No desaprovechemos la oportunidad de conocer desde otra perspectiva lo que implica la tortura, ¿no? Una perspectiva que tiene que ver más con las víctimas, y pues ahí está el texto con un buen de experiencias, y es puro oro. Entonces, ojalá que sea de utilidad. Muchas gracias por estar en el programa, y nos vemos la próxima semana. Chao. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.